La Argentina incorporó a la soja como producto agropecuario y alimentario no hace mucho tiempo. Fue a partir de la década del 90 que de a poco fue extendiéndose, violando incluso fronteras de otros productos y hasta de la ganadería. Pero el año 1996 es una bisagra en esta historia. Fue por esos días que se liberaron al mercado las variedades de productos genéticamente modificados o transgénicos. Su inclusión dentro del mercado argentino tiene una historia impregnada por hechos sospechosos de corrupción y de desconocimiento, ya que su introducción fue autorizada sin debate público, mediante una resolución administrativa de la Secretaría de Agricultura bajo la gestión del secretario del área de gobierno menemista, Felipe Solá, y sin la participación del Congreso Nacional, una serie de mecanismos ilícitos e ilegales. Pero hay más. La incorporación a nuestra realidad agropecuaria y alimentaria se llevó a cabo sin ningún ensayo sobre los efectos que pueden ocasionar estos productos. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a productos genéticamente modificados? En este caso se trata de semillas generadas en un laboratorio que son resistentes a herbicidas, a venenos que fumigan no solo la planta, sino todo lo que existe a su alrededor. De esta manera matan otras plantas e insectos, afectan la tierra, las napas, los cursos de agua y enferman a trabajadores, pobladores y consumidores. El negocio se encuentra en que este tipo de cultivo requiere muy poca atención, menos mano de obra y genera gran respuesta económica en menos tiempo. Así, en menos de 30 años, la soja pasó a ser un producto clave y la Argentina un lugar estratégico para Monsanto y otras multinacionales. El campo argentino cambió. Se creó un tipo de agricultura sin agricultores y quienes tienen en sus manos y en su esfera la producción genéticamente modificada son unas pocas empresas que además han monopolizado la industria agropecuaria. Más allá del negocio que puede ser para muchos, este tipo de cultivo ha generado diferentes controversias sobre las consecuencias que ocasiona. Se puede mencionar la deforestación masiva, que impacta directamente en el cambio climático y en las inundaciones que regularmente sufren nuestras poblaciones. La contaminación del agua que sirve para riego y consumo humano, la expulsión de trabajadores rurales y la concentración de la tierra en pocas manos. La afectación en la salud también es una de las consecuencias. A poco tiempo de instalarse el cultivo transgénico y aplicarse las fumigaciones, empezaron a verse una serie de enfermedades en las localidades aledañas. Trabajadores del campo, habitantes de pueblos rurales, docentes de escuelas y alumnos comenzaban a sufrir patologías raras para esa localidad. El aumento en las poblaciones de enfermedades como el cáncer, la leucemia, abortos, malformaciones, enfermedades de la piel y respiratorias comenzaban a ser una constante en localidades que lo único que tenían en común era que su superficie era fumigada. En este contexto, el 26 de septiembre de 2006 nace una campaña que hará historia. Nace Paren de fumigarnos. El grupo Paren de Fumigar en realidad parte de una vieja idea que ya venía trabajando el Centro de Protección de la Naturaleza casi desde sus orígenes, que era tratar de unir la cuestión de los agrotóxicos en este caso, ¿no?, con la cuestión de la alimentación. Esas eran las cuestiones que primero se hablaban. Desde el 2000, 2001 veníamos viendo todas las modificaciones que se estaban produciendo en el campo argentino a partir del monocultivo de la soja y los impactos que estaban ocurriendo a nivel del ambiente y estaban comenzando a aparecer los impactos en la salud de la gente. Teníamos destrucción de hábitats naturales, deforestación, teníamos utilización de agrotóxicos y también cambios en la dieta alimentaria de la gente. Entonces todo esto, digamos, se une
prácticamente, recordemos que en el año 96 es cuando empieza la soja transgénica, nosotros ya comenzamos a hablar del tema alimentación en el 2001, cuando estaba el plan soja para todos, donde a la gente que no tenía que comer se le daba soja, pero resulta que era tal como venía del campo, o sea, con agrotóxicos y demás. Y bueno, desde ahí empezamos nosotros ya a ver de que algo raro estaba sucediendo, más todos los indicios que teníamos de lo que pasaba a nivel ambiental. Estábamos necesitando más información, porque hay que ubicarse que en el 2004, 2005, 2006, el modelo de la soja fue muy exitoso en este país, fue cuando se consolidó y económicamente fue muy positivo para mucha gente en el campo. Entonces hablar del modelo de la soja era complicado. Llegamos a la conclusión de que el modelo de la soja estaba produciendo un fuerte impacto en el ambiente y en la salud y había que salir a denunciarlo. Y por eso surge la campaña Paren de Fumigarnos, acompañados por los compañeros del Grupo de Reflexión Rural de Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Madres del barrio Ituzaingó, que ellos habían sufrido muy fuertemente el impacto de las fumigaciones en los vecinos del pueblo. Así que bueno, coordinamos y el 27 de septiembre en ATE, Santa Fe, se lanzó la campaña. Y realmente hubo una muy buena convocatoria de por lo menos unas 30 personas que asistieron ese día, que aparte era el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Nosotros elegimos justo ese día, ¿no?, como para poder arrancar, y realmente nos llamó mucho la atención que se acercaran no solamente instituciones, sino que también hubo algún que otro concejal, creo algún diputado así medio interesado, ¿no? La iniciativa, motorizada principalmente por el Centro de Protección a la Naturaleza, el Grupo de Reflexión Rural y las Madres de Ituzaingó, se concreta en 2006, en la campaña Paren de Fumigar. La campaña Paren de Fumigar no tiene la metodología de trabajo de realizar 3 plenarios anuales, marzo, julio, agosto, y para fin de año para evaluar. Son asambleas de vecinos y de representantes de organizaciones que van y de la multisectorial. Es totalmente horizontal, no hay estructura, digamos, de mando, no tenemos nada de eso. Se discute todo, se debate todo. El primer plenario del Paren de Fumigarnos se hizo en San Justo. Antes nos llamábamos Paren de Fumigar y en ese año, el 2008, si no recuerdo mal, se hizo ese plenario y ahí por lo menos decidimos entre todos ponerle el nombre Paren de Fumigarnos, así lo personalizamos en la primera persona del plural, el nos, que estamos todos afectados y eso también creo que identifica a la campaña nuestra a nivel de la provincia. Todos estos encuentros que fuimos haciendo en la campaña Paren de Fumigarnos en toda la provincia, por ejemplo, donde fuimos sumando una mayor cantidad de gente, en especial en el centro norte de la provincia. Se han sumado gremios a esto, gremios que empiezan a ver que aún para la cuestión laboral de ellos es un problema. Hoy cuando hablamos de escuelas fumigadas estamos hablando de docentes y niños fumigados. Y hoy a nivel provincial nosotros hablamos de que la campaña Paren de Fumigarnos está presente en más de 50, 60, 70 pueblos, con grupos de vecinos autoconvocados, con grupos de organizaciones sociales, a partir de los gremios, a partir de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Eso fue muy importante porque permitió de que lleguemos a muchísimos lugares donde era difícil llegar. Desde 2006, nuevas historias y nuevas voluntades se irán sumando a la campaña. Mi nombre es Laura Arévalo, hace 10 años que soy vecina autoconvocada de la ciudad de Totoras y perteneciente a la campaña Paren de Fumigarnos. Hola, yo soy Miguel Ángel Alfaro, pertenezco al Centro Ecologista Renacer de Villa Constitución y desde el 2006 estamos en la campaña Paren de Fumigarnos. Soy Milagros Moreira de Suardi y pertenezco al Paren de Fumigarnos.
Yo soy Teresa Suárez, integramos el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente en la campaña Paren de Fumigarnos. Yo soy Horacio Briñones, soy de María Juana, integro la campaña Paren de Fumigarnos hace unos 10 años más o menos. Mi nombre es Valeria Berro, soy parte de Capibara Naturaleza, Derecho y Sociedad y nosotros pertenecemos a la campaña Paren de Fumigarnos. Soy de los vecinos autoconvocados de Ercilia, trabajamos en conjunto con los vecinos autoconvocados de Ceres, Ercilia, Arrufó y Suardi, formando una pequeña multisectorial regional y en conjunto los 4 pueblos pertenecemos al Paren de Fumigarnos. Soy Alejandro Cimbrón, pertenezco al Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y pertenezco al Paren de Fumigar. Soy Roberto Sacchi, habitante de San José de la Esquina y pertenezco al Paren de Fumigar. Facundo Viola, vecinos autoconvocados de Arroyo Leyes. Formamos parte de Paren de Fumigarnos Santa Fe, sí, activamente. Soy Patricio Acuña, de la organización Muyuki, de la ciudad de San Justo, de la provincia de Santa Fe, y somos parte activa desde los comienzos de la campaña Paren de Fumigarnos. Yo soy Luis Carreras, miembro del Centro de Protección a la Naturaleza. Yo soy Daniel Romano de San Lorenzo, de la Comisión Regional de Derechos Humanos y pertenezco actualmente también a la campaña Paren de Fumigarnos. Soy Domingo Raúl Rodríguez, estoy en la campaña Paren de Fumigarnos. Mi nombre es Jeremías Chauque, soy de Desvío a la Raíz y pertenezco al movimiento colectivo Paren de Fumigarnos. Soy Paulina Riera, presidenta de ADESI, Asociación Defensa del Ciudadano, una ONG que integra la campaña Paren de Fumigarnos. Mi nombre es Alcide Giglione y soy integrante del Grupo Ecologista Génesis e integro la campaña Paren de Fumigarnos. Bueno, yo soy Carlos Manesi, presidente del Centro de Protección a la Naturaleza, aquí. Yo pertenezco a una organización que se llama Muyuki, que es una voz quechua que quiere decir juntarse, agrupar fuerzas, energías, para luego expandirse. Y bueno, y nació hace más de 10 años, justamente al calor de las actividades contra las fumigaciones, con agrotóxicos, y recurrimos a gente ya con experiencia. ¿A quién recurrimos? Al Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe. Fueron con películas, con ideas, propuestas. En un momento se dijo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Organizarse. Y nosotros nos organizamos y conformamos esta organización no gubernamental, Muyuki, que empezamos y la gente en la localidad, San Justo tiene unos 25.000 habitantes, nos identifica perfectamente que estamos contra los agrotóxicos y bueno, y ganamos algunos enemigos, por supuesto. Totoras, como ustedes podrán observar, es igual a tantas ciudades rurales de la provincia de Santa Fe. Como ustedes podrán ver, atrás mío hay un campo de soja. Por supuesto que se fumiga y aquí donde estamos en este momento es un paseo muy lindo, muy arbolado. La gente camina, por las tardes viene a tomar mate, viene a jugar con sus niños pequeños, pero frente, como ustedes podrán observar, están las fumigaciones. Nosotros iniciamos nuestra participación en la campaña Paren de Fumigarnos allá por el 2007-2008, cuando empezamos a detectar en nuestro pueblo, yo personalmente, por un galpón donde guardaban agrotóxicos y una máquina fumigadora al lado de mi casa, se nos secaban las plantas, mi mamá se enfermó, empezamos a averiguar. Esa misma situación que nos pasaba a nosotros le pasaba a otros vecinos donde había otra máquina fumigadora. Y ahí empezó, bueno, la primera asamblea del pueblo con más o menos 50, 60 personas preocupadas por esta situación que empezábamos a descubrir. Ahí fuimos a San Justo, a un plenario, y empezamos a informarnos. Después del Centro de Protección a la Naturaleza nos visitaron en Ercilia, y así empezamos a desandar un camino para, bueno, eliminar de nuestro pueblo toda la circulación de máquinas fumigadoras, la guarda de máquinas fumigadoras y los depósitos de agrotóxicos, que bueno, actualmente no hay ninguno.
Y María Juana tiene el mismo problema que tienen todos los pueblos de la Pampa Sojera. Lo que pasa es que probablemente tenga muchos problemas juntos, todos amontonados. Tenemos plantas de acopio dentro del pueblo, tenemos los camiones que se dirigen a esas plantas con toda su carga, esparciéndose por el aire, tenemos fumigaciones a 100 metros. Grave problemática en Suardi es sobre la contaminación de 3 cerealeras que están en el centro de la ciudad de Suardi. Yo me involucro en esta lucha por temas de alergia respiratoria, que cada año se me hace más complicado, entonces caigo un día enferma con alergia y veo en las redes sociales un debate sobre esta problemática. No sé si esos días había alguna otra gente enferma, justo que se desató un debate en las redes sociales, entonces de ahí que hice contactos, nos reunimos por primera vez unos vecinos autoconvocados el 22 de junio del 2015. De ahí que hasta el día de hoy no paramos y seguimos en la lucha. Se han hecho denuncias porque encontramos en una de las cerealeras contenedores de fósforo de aluminio, cual sabemos que este agrotóxico es muy alto en toxicidad y ha provocado muertes a camioneros como también a ciudadanos. Hicimos denuncias policiales, cual duermen tal vez en algún escritorio, pero bueno, nosotros seguimos haciendo bulla, haciendo charlas. En mi ciudad nunca se tocó este tema, se están enterando y tratando de involucrar. Hay temor, pero bueno, eso es lo que queremos, romper ese miedo. Yo soy de Estación Día, soy delegado provincial de la agricultura familiar junto a otro compañero del norte. Yo vivo a la orilla del pueblo, en el lateral, son pueblos pequeños de 2000 habitantes, donde alrededor de los 4 silos que hay en el pueblo y se han muerto cantidades de gente. En el año 2005, en el barrio Díaz Vélez de San Lorenzo, en calle Mosconi, estaban los silos de la que están, y por las calles de la ciudad pasaban 2.000 camiones diarios, 2.000 camiones con 30 toneladas diarias, aparte los de combustible, porque había también, al lado de esos silos, había las plantas de la ex YPF, ¿no? Entonces, un día una chica estaba amamantando, un camión pega en un auto, el auto pega al lado de la chica amamantando, y hay una pueblada, y nos sumamos y comenzamos un proceso asambleario, que le dio vida a la Asamblea por la Vida de los vecinos, y a reclamar la reubicación de los silos, o por lo menos un horario de camiones que no fuera las 24 horas, que fueran 12 horas. En esas medidas que hicimos, que hubo cortes, los camiones ojeros en la temporada más fuerte, ¿no? Eso llevó a represión, a que nos judicialicen. En ese momento la intendenta estuvo presente, vinieron 2 patotas, nos golpearon y fuimos sacados de la calle de manera violenta, con una liberación de la zona de la policía. E incluso, en ese proceso que fue un tiempo, los vecinos fuimos judicializados con varias causas, yo tenía 11, otros 17. Finalmente se llegó a un acuerdo y se hicieron 12 horas de paso de camiones. Y las causas de la mayoría fueron pasadas a falta, no fueron llevadas al terreno penal. Hace 3 años, esa hermosa población a 100 kilómetros de Rosario, 7.000 habitantes, casi el corazón sojero de la provincia de Santa Fe, a las 6 de la mañana de un 14 de febrero, o no, un 6 de febrero, un camión tanque procedente de Atanor, Río Tercero, volcó sobre ruta 92 en la entrada del pueblo y derramó toda su carga, casi 18.000 litros de 2,4-D que iban a Atanor San Nicolás para fraccionarlo. Así que iban a estado de gran pureza. El derrame fue a las 6 de la mañana y recién se lo pudo contener al mediodía. Esta demora hizo que por canales naturales y los otros el derrame llegara al río Carcaraña. De manera que hay 2 problemas. El del derrame sobre una banquina en la entrada del pueblo, que lo sufrió toda la población cercana a la zona, y la contaminación del río Carcaraña. Y el río Carcaraña es un tributario del Gran Paraná. Por eso no es nada raro que en nuestro río Paraná haya glifosato, entre otras cosas.
vengo del barrio Malvina de Rosario. Y en ese grupo, bueno, la lucha de todos los vecinos es ya de larga data. Hay mucha gente que empezó al principio de 90, luego se cansó y retomaron otros grupos en el año 95-96, en el cual empezaron a unirse con muchos problemas, pero empezaron a presionar porque en Rosario todo el barrio Malvina y extendido en gran parte de la costa había 8 cerealeras puerto. En este complejo había una entrada y salida por una calle de todos los camiones y pasaba por todo el barrio, contaminándolo y enfermándolo. El doctor Smith, que es un odontólogo, empezó a observar que los vecinos le comentaban este tipo de patologías, pero no se sabía por qué, hasta que bueno, empiezan a consultar y encuentran a científicos como Norberto Guilabot, un biólogo genetista, empezó a informarle y a ver qué podía hacer. Bueno, llegaron a la conclusión de que la problemática podría ser la polución de la cerealera, porque inclusive había también mucho cereal en la calle, problemas de ratas, en fin, era complejo el barrio. Empezaron a hacer los monitoreos principalmente, primero fueron los monitoreos de aire, para ver la polución, encontraron plaguicidas en el aire, luego se hicieron análisis de sangre, encontraron los mismos plaguicidas que estaban en el aire. La realidad que nosotros teníamos es de chicos enfermos que veníamos viendo, malformaciones, no solamente en Zavalla, sino en otros pueblos de la zona. Y bueno, trabajábamos en eso, en la difusión de los temas, hemos convocado a médicos incluso para difundir toda esta temática, ¿no? Los vecinos autoconvocados nace progresivamente mediante se va dando la necesidad de organizarnos como vecinos para erradicar las fumigaciones ilegales acá con agrotóxicos en Arroyo Leyes. Y esto se da a principios del año 2016 más o menos. O sea, llevamos 1 año y medio de trabajo aproximadamente. El disparador es, primero hicimos una serie de reuniones como para poder informarnos acerca de la situación, de los peligros, y hicimos una reunión donde vinieron representantes de Paren de Fumigarnos, Carlos Manesi, Victoria Dunda, Jeremías Chauque y alguien más de la Universidad de Rosario, y tuvimos una reunión aquí y le llamamos el primer encuentro de agrotóxicos, y bueno, a partir de ahí nos empezamos a convocar. Nos preocupa los problemas que trae el modelo productivo vigente de monoproducción de soja fundamentalmente, que lleva implícito el uso indiscriminado de agroquímicos que contaminan tanto el aire como el agua. Esta contaminación está caracterizada como probablemente cancerígena por la OMS hace 1 año o 2 años. Pero no solamente nos preocupa el problema de la contaminación por los agroquímicos, sino que además el problema de la forma de producción de alimentos incide también en los tipos de alimentos que consumimos continuamente, ya que la gran mayoría de los alimentos contienen lecitina de soja, por ejemplo, o maíz transgénico que está también contaminado con los agroquímicos. Y también contrae incluido un problema social, que es la erradicación de la población campesina, que desde hace los últimos 20 años el campo se ha visto totalmente despoblado debido a este modelo, dado que está probado que 500 hectáreas de soja se atienden en promedio, digamos, con un trabajador, cuando antes había tambos y chacras donde trabajaba gran cantidad de familias agrícolas que ahora han pasado a engrosar las periferias de las ciudades en las mal llamadas villas miserias o barrios periféricos. Hemos dado charlas en la escuela, se realizaron 2 encuentros de educación ambiental con mucha participación de docentes, estudiantes de docentes, alumnos, y después también surgía en todos los encuentros, las charlas y demás,
Bueno, ¿y entonces qué? Nos preguntaban. Y si no, si hay 500 metros, 800 metros sin fumigar, ¿qué? Y como que nosotros, que no éramos propietarios de esos 800 metros de tierra, teníamos que indicarle a los que eran propietarios qué tenían que hacer. Entonces, pero bueno, tanto se insistió con eso que decimos, bueno, que se haga agroecología, que se haga producir, no es obligatorio producir con agrotóxicos. Y nadie se entusiasmaba mucho, vamos a decir la verdad. Entonces terminamos armando una cooperativa de trabajo, La Tierra Sin Mal, para hacer una huerta agroecológica, o sea, sin fumigarlas con agrotóxicos, todos con biofertilizantes, biofungicidas y demás, que mostramos que era posible, que se puede, hay hasta una renta se saca de ahí y se come muy sano y muy rico. En Totora se logró, mediante ordenanza, hacer la protección de 100 metros. Si bien en la ordenanza se establece que no se puede fumigar sobre espacios públicos, como por ejemplo, que ustedes están observando, o los clubes, o las escuelas rurales, o sobre el lecho de los humedales, que por cierto Totoras tiene, en este momento lamentablemente eso de la ordenanza no se cumple. Descubrimos el impacto que tenían las fumigaciones de los campos cercanos, sobre todo por los aviones que sobrevolaban en algunas partes de nuestro pueblo. Iniciamos un proyecto de ordenanza que hoy está vigente en Ercilia con 800 metros libres de fumigaciones. Y a partir del año 2015, bueno, a partir de ese entonces empezamos a adentrarnos y a ver, bueno, si no se puede fumigar, es cierto que las tierras quedan ociosas, que no se puede hacer nada. Y entonces nos adentramos junto con la campaña y con otras organizaciones, empezamos a descubrir el mundo de la agroecología, de la producción orgánica, de la biodinámica, y descubrimos que, bueno, en Argentina hay más de 4 millones de hectáreas que se producen sin usar un gramo de agroquímico ni fertilizante químico. Entonces empezamos a trabajar en una propuesta de ordenanza que nos permita acompañar a los productores que estaban dentro de los 800 metros para hacer la reconversión a la agroecología. Esa ordenanza fue sancionada el 1 de septiembre del 2015. A partir de esa ordenanza se crea un equipo de promoción de la agroecología que está, bueno, hoy participando la Asociación para el Desarrollo Regional de Ceres y de Ercilia, el INTA, el ProHuerta, la Agricultura Familiar, los vecinos autoconvocados de Ercilia y de Ceres y un representante coordinador de la comuna local. Hemos armado en conjunto una propuesta integral de trabajo agroecológico que tiene como una de las patas un vivero de servicios integrales agroecológicos, que está en su etapa de inicio, la consecución de herramientas para los productores de la agricultura familiar o los pequeños productores o los productores del periurbano, bueno, el trabajo con la semilla, el trabajo con la diversificación de la producción. Bueno, estamos en esta etapa de trabajo empezando a consolidar lo que es un periurbano de nuestro pueblo libre de agroquímicos. Lo único que pudimos lograr hace un par de años es que no se fumiga con avión. Pero todos los demás temas siguen, ya te digo, es muy alto, hay un montón de enfermedades, muchas agudas, pero lo que más nos preocupa es el tema de los cánceres. Es decir, son enfermedades que en algunos casos son mortales, en otros no son mortales, pero dejan secuelas muy graves, son tratamientos muy cruentos, bueno, todo lo que ya sabemos. Se lograron por esa asamblea, por ejemplo, que no le den soja a los chicos en los comedores escolares, que no se quemen transformadores con PCB en la zona donde vive la gente, que no avancen algunas empresas sobre el río. O sea, digamos que se motorizó una cierta participación en la zona más difícil del país, porque están todos los grupos monopólicos, están en San Lorenzo y Puerto, y donde la población está educada en que hay que cambiar trabajo por salud. En ese marco igual logramos algunas cosas, y se lograron desde la sociedad civil, desde la participación.
inició un juicio hacia la cerealera en sí y luego a la municipalidad, porque la municipalidad no controlaba o se ponía a favor de ello. En fin, bueno, el juicio siguió terminó en diciembre del año pasado, después de más de 10 años de presentación, que son 180 familias que fueron a juicio, algunas de ellas han fallecido, y bueno, en el barrio un problema grave de enfermedades que hubo y que bueno, que ahora han bajado, pero hubo muchos casos de cáncer, malformaciones, bueno, se veían todos estos problemas seguidos. Con la unión de los vecinos se pudo avanzar en ese ítem y bueno, llegamos a que los políticos tuvieron que presionar para reubicar las cerealeras y sacarla. En esos terrenos eran terrenos fiscales, eran terrenos públicos. Inclusive la cerealera ahí no deberían estar porque el plan regulador lo exigía que estuvieran en el sur de Rosario. Entonces, bueno, todo eso confluyó para poder liberar todas las cerealeras. La última que quedaba, que bueno, que lo terminó sacando por una acordada entre la Corte Suprema de Justicia de Nación, presentaciones de Giustiniani en el Congreso, ha hecho que bueno, que la última cerealera de servicio portuario dejara de funcionar ahí. En lo que respecta a Zavalla, nosotros logramos, junto con el presidente comunal anterior, una ordenanza en la cual se prohibían las fumigaciones a partir de los 800 metros. O sea, a partir de esos 800 metros se podía fumigar o aplicar. La ordenanza era progresiva, fueron 200 metros el primer año, 400 el segundo, y no se cumplió en su totalidad. En realidad habíamos propuesto cercos vivos también, y los cercos vivos en algunos lugares se fueron haciendo, un poco así tirado de los pelos, porque no había la posibilidad de que alguien con experiencia en el tema lo pudiera hacer. Y bueno, en realidad lo que se hizo fue un poco a pulmón, pero lo que se logró fue muy importante porque empezamos a alejar las fumigaciones. De hecho, en una reunión que se hizo después de aprobada la ley, o la ordenanza, en la Facultad de Agronomía, que está ahí en Zavalla, hubo más de 250 productores, asustados por el tema de la prohibición de la fumigación. El resultado de esto fue que muchos de los productores, que no son tantos, pero muchos de los productores alrededor del pueblo, hoy dejaron de fumigar. Hubo movida de la gente, la participación ciudadana fue fundamental, la gente se preocupó, caminó, y recuerdo un predio de 24 hectáreas, en el cual después de aprobar la ordenanza salieron a fumigar y los vecinos pararon al fumigador, le explicaron, fueron a hablar con el dueño y el dueño dijo, no, a partir de ahora no fumigamos más. Uno de los principales objetivos de la multisectorial es informar y concientizar sobre los daños que provoca el modelo de agricultura tóxica y hacer visibles los costos sanitarios y ambientales que genera. Y en ese camino han encontrado el apoyo de importantes referentes. Científicos, médicos, ingenieros agrónomos, bioquímicos han acompañado la lucha del Paren de Fumigarnos y aportando fundamentos científicos a las denuncias de la campaña. Llego a Malabrigo y me encuentro con que en un año nos encontramos con 12 chicos nacidos con malformaciones. Pero lo más llamativo son malformaciones del neuroeje. Comenzamos a razonar qué es lo que está pasando para que haya tal cantidad y tanta incidencia de malformaciones. Algo hay en el ambiente que está compitiendo fundamentalmente con una sustancia que es la que protege en la embriogénesis del sistema nervioso, desde el cerebro hasta la médula espinal y las terminaciones nerviosas, que es el ácido fólico. Hay algo que compite con el ácido fólico, que está bloqueando su acción protectora y está produciendo malformaciones a nivel del neuroeje. Malformaciones como anencefalia, es decir, falta de desarrollo del cerebro, de la masa encefálica, y malformaciones a nivel de la espina, de la columna vertebral, con falta de cerramiento, sobre todo a nivel de las últimas vértebras de la columna.
todos nos decían, todos los productos que estamos utilizando están autorizados por el SENASA, y ahí quedaba la cosa. Hasta que, no sé si presionamos o qué, pero el Consejo Deliberante sancionó ordenanzas que prohibían, porque hasta ese entonces los vehículos fumigadores autopropulsados circulaban libremente por las calles inmediatamente después de haber terminado de fumigar en los campos cercanos. Es más, los fumigadores estacionaban frente a sus propios domicilios con los vehículos chorreando, cosa de locos. Y coincidían la aparición de las malformaciones 7 o 8 meses después de ocurrida la campaña de la soja. Vos comenzás a hacer relaciones causa-efecto. No tenés la certeza científica de que es esto lo que está provocándolo. Te estoy hablando hace 12 años atrás, no con los conocimientos que tenemos en este momento en la actualidad. No sabíamos a qué atribuirlo. Es más, si los técnicos agronómicos, los ingenieros agrónomos nos decían que lo que más se utilizaba en la región, que era el herbicida glifosato, era inocuo, que no era tóxico, repentían lo que Monsanto les había dicho. Y que muchos ingenieros agrónomos hasta en la actualidad siguen sosteniendo. En el año 2010, el colectivo Paren de Fumigarnos invita al doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA, para que exponga el resultado de sus investigaciones en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe. Un tiempo después, presenta ese mismo trabajo en el Senado de la Nación. Hicimos un trabajo con herbicida e hicimos un trabajo con inyección de glifosato puro en embriones y encontramos una serie de malformaciones, claramente tanto con el herbicida como con el glifosato. Acá hay embriones claramente donde cuando uno inyecta de un lado del embrión desaparece un ojo, si inyecta a los dos lados del embrión aparecen malformaciones muy serias que están clasificadas acá. Nosotros encontramos lo que llamamos etiopatogenia, es decir, el mecanismo de acción. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo enzimático muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados, todos. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Somos mamíferos y todos compartimos los mismos mecanismos para el desarrollo embrionario. El ácido retinoico en los primeros momentos de vida, entre las primeras 3 semanas, en el caso del hombre, es absolutamente importante que funcione en cantidades adecuadas para la regulación génica y el normal desarrollo de ese embrión. Alteraciones de la concentración de esa sustancia producen en más o en menos malformaciones. Son síndromes que están descritos en la clínica desde hace mucho tiempo. Nosotros encontramos que el glifosato, la próxima por favor, el glifosato interfiere en el metabolismo de degradación o síntesis de esta sustancia llamada ácido retinoico y altera la expresión de un conjunto de genes que tienen que ver con la formación de nuestros ejes embrionarios, es decir, anteroposterior, izquierda-derecha, dorso-ventral. Damián Marino es investigador del CONICET y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Marino también es el responsable, junto a la doctora Alicia Ronco, del estudio que halló glifosato en la cuenca del río Paraná. Es un proyecto que tiene muchos años en trabajo conjunto entre nuestro instituto y Prefectura Naval a partir del año 2006 y se continuó hasta el año 2014. Son muestreos que se realizan una vez por año durante 30 días a lo largo de todo el río Paraná con el buque científico Leloir de Prefectura Naval, y lo que estamos viendo es una presencia de productos vinculados a la agricultura, ¿sí? Parte de los insumos químicos del paquete tecnológico, entre ellos el glifosato, que empieza a manifestarse a partir de la mitad de la cuenca hacia abajo y la concentración va creciendo en los sedimentos de fondo, y la presencia de insecticidas, clorpirifos, endosulfán, cipermetrina, que eso están distribuidos a todo lo largo de la cuenca en la columna de agua más que nada, y que los niveles guía
los valores que encontramos nosotros superan los niveles guías recomendados para protección de la vida acuática. Medardo Ávila Vázquez es médico pediatra. En octubre de 2014, junto a otros docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, concretaron un censo epidemiológico en Monte Maíz y encontraron 3 veces más casos de cáncer que en la ciudad de Córdoba o en todo el país. El glifosato fue el viernes pasado clasificado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS como la categoría 2A, que es la categoría de que es probable que produzca cáncer. Y eso no significa de que hay una probabilidad, de vez en cuando significa que hay pruebas. Digamos, en español, por ahí no, probable es algo aleatorio, y para la medicina no es aleatorio, es la segunda categoría. La primera categoría es lo que hay pruebas concluyentes y terminantes. En la primera categoría de clasificación de sustancias cancerígenas está como ser la radiación nuclear. En la segunda está el glifosato ahora, y no es que probablemente produzca cáncer, porque hay pruebas que produce cáncer. Esas pruebas son pruebas por estudio epidemiológico que mostraron que las poblaciones que estaban en contacto con glifosato tenían más cáncer, y también por investigaciones en que experimentos en animales con pocas cantidades de glifosato se producían lesiones en las células, y esas lesiones eran del tipo de cómo se genera una célula cancerosa. Entonces teníamos como una información biológica de cómo el glifosato induce el nacimiento de células cancerígenas, y tenemos la información epidemiológica que muestra de que las poblaciones más expuestas al glifosato tienen más cáncer. En base a esa información, la JARC de la OMS lo clasifica al glifosato en su segunda categoría. Damián Berseñasi es médico y está al frente de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Con los alumnos de esa facultad, lleva concretado 30 campamentos sanitarios en diferentes localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Sus estudios resultan imprescindibles para demostrar que el modelo agrotecnológico y las fumigaciones tienen relación directa con el aumento de diferentes tipos de enfermedades en estas localidades. Sí, nosotros lo que hemos encontrado es que a partir de que se transformaron nuestros territorios, que antes eran territorios que producían alimentos, en territorios productores de commodities agroindustriales o de productos que nada tienen que ver con esos elementos necesarios para que podamos nutrirnos, productos que además son veneno dependientes, son adictos, son fabricados para ser adictos al veneno, nuestros cuerpos han expresado un cambio importante, y entonces estamos teniendo una serie de problemas de salud que no eran frecuentes en estos lugares, problemas endócrinos como el hipotiroidismo, estamos teniendo una aparición que sorprende en cuanto a la frecuencia de enfermedades oncohematológicas, estamos teniendo alteraciones en las posibilidades de mantener y llegar a término con un embarazo, hay un incremento de abortos espontáneos, hay un incremento de niños que nacen con malformaciones congénitas, y todo esto nos está advirtiendo de que algo ha pasado. Desde nuestra mirada y a partir de nuestro trabajo, nosotros encontramos una relación temporal entre el cambio de modelo de producción en nuestros territorios y el cambio en la forma de expresar en nuestros cuerpos la enfermedad y la muerte. Y hoy en Rosario nosotros todavía podemos sostener los campamentos sanitarios, a pesar de todo, los podemos sostener porque muchos estudiantes que terminan su campamento sanitario deciden mantenerse vinculados con la facultad como colaboradores de ese espacio, gracias a haber vivenciado lo que significa ponerse en contacto con las comunidades, trabajar junto con la gente y construir un saber con la gente, con el pueblo, para a partir de esa construcción colectiva buscar nuevos vínculos que nos permitan vivir mejor. La preocupación compartida por los efectos en la salud humana del agronegocio ayudó a la gestación de otros movimientos que trabajan la temática. Es el caso de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y la Red de Municipios por la Agroecología.
De todas las batallas en las que la campaña ha participado, una de las que más se reconoce es el fallo de San Jorge. San Jorge es una típica localidad santafesina, donde la siesta se respeta y los vecinos se conocen. Ubicada en el centro oeste de la provincia, a 144 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, San Jorge tiene una población de 26.000 habitantes. En un tiempo se la conoció como la capital de la industria alimentaria, ya que allí se producían una variedad de cultivos. Hoy solo reina la soja. Desde hace años, los vecinos de esa localidad luchan contra la fumigación indiscriminada en las veredas, los jardines y los patios de sus casas. San Jorge. Noviembre del 2008. Sale una noticia en el diario La Nación, escrita por un periodista que era de San Jorge, que hablaba sobre el desastre del basural a cielo abierto que había en esa ciudad. Aproveché y cada vez que viajaba, empecé a investigar un poco a ver qué es lo que pasaba con ese basural. Me llamó la atención encontrar muchos bidones de agrotóxicos tirados entre la basura, quemándose a cielo abierto. Eso me llevó a empezar a contactar a distintas personas en el lugar que estuvieran al tanto de las problemáticas ambientales que estaba teniendo San Jorge. Y me hacen una numeración, pero la más fuerte era la que estaba relacionada con el tema de las fumigaciones. Un caso emblemático es el de Ailén Peralta. Ailén vive en barrio Urquiza, ubicado en las afueras de la ciudad, donde predominan campos cultivados con soja y casas bajas. Viviana Peralta vive en una casa que está calle por medio cruzando con el campo. Cuando hablo con ella, hacía poco que Ailén, su hija menor de 2 años, había tenido un cuadro, un pico de broncoespasmo agudo que la había dejado internada por 2-3 días. Ailén tenía 1 año de edad, 1 año y medio. Ese cuadro se le venía repitiendo cada 2 por 3 desde que ella había nacido. Viviana vive bien enfrente del campo de este señor. Inmediatamente después de que se fumigaba, desde que nace Ailén, ella terminaba internada. Sentían el olor y terminaba internada. Que yo me acuerdo cuando este señor fumigaba, yo hacía 8 años lo venía denunciando. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dormía la boca, se nos ponía pesada la lengua, los ojos nos lagrimeaba. Lo veníamos denunciando por eso, pero yo nunca pensé que la enfermedad de mi nena pudo haber sido a causa de la fumigación, hasta que lo hablé con mi pediatra y me dijo, me tendrías que haber dicho antes. Ella tenía 4 meses cuando yo me di cuenta que podía haber sido la fumigación, que a los 5 días de vida ella necesitaba oxígeno, se ponía morada y no encontrábamos qué es lo que era. Hasta que me dijo la pediatra que eran los agroquímicos. A Viviana los médicos le recomendaron no tener más hijos, ya que su sangre está intoxicada. La pediatra de Ailén le dice a Viviana que no tenía otra más que mudarse. Viviana Peralta y José Cavigliazo están casados hace muchísimos años, se conocen desde muy joven, tienen 8 hijos y no estaba dentro de sus posibilidades levantar campamento, como dice uno coloquialmente, e irse a otro lado hasta que los señores productores terminen de realizar sus actividades y después volver a la casa para que la nena no termine internada de nuevo. Y ya cuando Ailén ya no respiraba más, que la tuve acá en Santa Fe también internada, me dijo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Sacala de tu casa. Sí, me dijo, flaca, así le digo como me dijo, flaca, tu hija no va a aguantar una fumigación más. Y a mí me parece que no es justo que nosotros tengamos que salir de nuestras casas para que estos señores fumiguen unos campos de 400 metros, si es que tienen, por 400 metros. O sea, no es justo, porque somos muchas familias, son muchos chiquitos que están enfermos, hay casos de malformación, hay abortos, hay un montón de enfermedades que lo puso la pediatra, no es que nosotros lo decimos porque no se nos ocurre decir, son cosas que están pasando. Estaban promedio fumigando con muy baja rotación, una vez cada 2 meses se estaba fumigando en esa zona.
sin ningún tipo de restricción, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta este panorama, dijimos, bueno, acá hay que interponer una acción judicial. El recurso judicial fue acompañado por otras 22 familias y por la organización ambientalista santafesina Centro de Protección de la Naturaleza, CEPRONAT. No había en ese momento casi antecedentes jurisprudenciales que yo pueda citarle al juez para que él pueda basarse. Y era la primera vez que se iba a intentar que se aplique el principio precautorio que había sido incorporado en nuestra Ley General del Ambiente, que nos sancionaron en el 2002, pero todavía jurisprudencialmente no había antecedentes. El juez tuvo en cuenta para dar su fallo los estudios médicos efectuados a Ailén y otras pruebas, entre ellas la testimonial de la pediatra, quien confirmó que además del caso de Ailén, existen en San Jorge diferentes problemas de afección a la salud por la contaminación producida por fumigaciones. Los estudios médicos fueron parte de la prueba por la que el juez Tristán Martínez, titular del Juzgado Civil, Comercial y Laboral número 11, hiciera lugar al amparo y ordenara la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, al menos hasta que el Consejo Deliberante y el municipio de esa ciudad determinaran qué zonas pueden ser fumigadas y cuáles no. De una manera u otra se fue congregando en el juzgado, abajo, el juzgado estaba en el 5º piso, me acuerdo, abajo todos los vecinos del barrio Urquiza. Llegó a la mesa de entrada, se quedó toda la gente afuera y me dicen, bueno, acá está la sentencia. Y de los nervios que tenía no podía leer. Me temblaba la mano, me temblaba todo. Y estaban todos, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Y no podía leer hasta que me fui al resuelvo rápido. Se prohíben las fumigaciones, se notifica en forma urgente. ¡Ya! Hay que salir a notificar. Así que salimos corriendo de ahí. Como se esperaba, el fallo fue apelado por productores sojeros e incluso por el gobierno de la provincia de Santa Fe. En diciembre del año 2009, la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe volvió a fallar a favor de Viviana Peralta y los vecinos, y dejó firme la sentencia del juez Martínez. Fue una sentencia ejemplar por un montón de motivos. Primero, por el tema de la carga de la prueba. Aplica el principio de que en el derecho ambiental se invierte la carga de la prueba. En los procesos que está en juego, cuestiones que tengan que ver con el ambiente, la salud de las personas, la carga de la prueba se invierte. Una de las cosas que los demandados nos alegaron fue que si nosotros decíamos que eso le hacía mal, que lo probemos. Y nosotros no habíamos probado nada, lo único que habíamos hecho era acompañar un montón de información que lo que hacía era estadísticamente acercar la relación entre las enfermedades y los agrotóxicos. Pero no teníamos a ciencia cierta la relación directa. Entonces, frente a eso fue que el juez de primera instancia, por primera vez, dice, bueno, muchachos, acá se invierte la carga de la prueba. Si ustedes dicen que esto, ellos están alegando que esto les hace mal. Si ustedes dicen que no hace mal, entonces prueben ustedes que esto es inocuo. Si no lo prueban ustedes, entonces yo tengo que empezar a aplicar el principio precautorio. De esta manera, se prohibió fumigar con agroquímicos por método terrestre a menos de 800 metros del lugar donde se encuentran enclavadas las viviendas de uso familiar y a 1.500 metros si el método de fumigación es por aire. La primera instancia, la de segunda de la Cámara que ordena hacer los estudios, baja de nuevo a primera instancia para que el juez en base a esos estudios resuelva, y con todos nuestros escritos, más el informe de la UNL, tardío el informe de salud y el informe de producción que todavía lo estamos esperando, pasa de nuevo a sentencia y el juez dice, con toda esta información yo decido confirmar la sentencia que oportunamente había dictado en el 2009. El fallo inédito de San Jorge lo convirtió en un caso testigo en el que se privilegió la salud por sobre la actividad económica. La presión ejercida por pobladores movilizados jugó también un papel fundamental. Estimo muchísimo el trabajo que hizo el juez Tristán Martínez. Fue un excelente juez para mí en todo sentido. En ese momento, año 2009, era muy lindo hablar teóricamente de todas las leyes y de todo el bagaje normativo nuevo que estaba surgiendo con el derecho ambiental, pero de ahí en más aplicarlo y que los jueces lo apliquen, había un trecho.
Y más un juez en un pueblo, una ciudad, pero chiquita, rodeada de soja, que él en ningún momento dubitó cuando tuvo que rebatir este argumento de que habían planteado los productores de que el derecho a trabajar también es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, al igual que el derecho a la salud. Y el juez rotundamente le dice, cuando está en juego la salud de las personas no hay nada más que discutir. Desde su nacimiento en 2006, la campaña Paren de Fumigarnos ha generado acciones de difusión y participado en actividades pensadas para concientizar y movilizar a los vecinos en defensa de sus derechos. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro... Me parece que la campaña fue una forma de intentar meter todos estos conocimientos digamos, en la población, porque hace una década atrás era muy poca la gente que hablaba de esto, era consciente de que tenemos problemas de inundaciones, de enfermedades, de autismo, de cáncer, y que tiene que ver con un modelo impuesto que la gente nunca discutió y que nunca supo cómo le llegó, digamos, ¿no? Cómo llegamos a este nivel de cosas, que en el último año hubo 7 inundaciones en la provincia, por ejemplo. Entonces la campaña me permitió aprender y me permitió poder tener una herramienta para poder llevar los conocimientos a lugares que yo ni conocía, e incluso a otras provincias. Siempre digo que hay que hablar desde el conocimiento y no desde las pasiones, porque las pasiones nos sobrepasan y no es bueno eso. Entonces, buscando contención y conocimiento, comencé por arrimarme a algunas agrupaciones ambientales, donde a raíz de su trayectoria y caminos realizados, me fueron dando un poco de saber, que es el que trato de difundir y aplicar en mi lucha. Por eso estoy en el Paren de Fumigar, especialmente. Saludos, te pedimos Creemos que es una urgencia, ¿no? Generar estos encuentros, estos momentos donde poder hablar de las diferentes realidades que tenemos como pueblo, aunque podría decir que hay una realidad que en este caso nos atraviesa a todos, ¿no? Que es el tema agrotóxicos. A partir de ahí se fueron sumando pueblos y hoy estamos reunidos muchísimos pueblos del sur y del norte de la provincia de Santa Fe, dejando en claro que no queremos más enfermedades para nuestros pueblos, queremos alimentos sanos, queremos que nuestra madre tierra se la deje de explotar y saquear y contaminar de esta manera, y para eso necesitamos organización. Una experiencia dura, pero muy aleccionadora, de que únicamente lo poquito que logramos se logró con la participación del vecino, y sabiendo y aprendiendo y participando de los congresos de la facultad y participando de los plenarios incentivando eso, que lo que en la sociedad no cambie no va a venir de arriba, porque justamente me parece que hay un acuerdo de arriba con las corporaciones para que este modelo, que no enferma y no inunda, sea posible, ¿no? A las charlas y eventos de difusión, la campaña Paren de Fumigarnos ha sumado un importante aporte en la consolidación de proyectos de ley para regular fumigaciones e instalación de silos en áreas pobladas y para el fomento de la agroecología. La ley de 11.273 es una ley que antecedió a la incorporación de la soja y de su paquete tecnológico en el país. El proceso de incorporación de la soja comienza en el año 1996 y esta ley fue dictada en 1995, o sea que es anterior al modelo de la soja tal cual lo conocemos hoy. Y por supuesto que ha quedado totalmente desactualizada al no contemplar las nuevas realidades que se dan, así que bueno, nosotros estamos proponiendo la modificación.
Nosotros empezamos con las modificaciones a la ley que se llama fitosanitarios. Después, que hay que hacer modificaciones, pensamos al principio. Después, hagamos otra ley. Entonces, diputados, amigos o de buenas relaciones más la presentaron. Siempre se da un paso más, pero nunca llega a la sanción de la ley en forma definitiva por esta historia de los intereses. Bertero es productora de soja, o sea, así que imagínense qué intereses va a defender, ¿no? La mayoría de los que hoy ocupan cargos públicos, políticos, tienen intereses en el campo productivo. Y no justamente en modelos amigables para la salud de los que vivimos en el campo o para la salud del que vive en la ciudad. Estamos justamente trabajando, impulsando en principio leyes que tiendan a mitigar o disminuir o contribuir a un proceso un proceso de transición, de cambio del modelo productivo. En principio, tratando de que se establezcan zonas de resguardo de fumigaciones en los alrededores de los centros poblados. También estamos impulsando ahora, junto con un montón de otras organizaciones de la provincia, en el movimiento Paren de Fumigarnos, de una ley de fomento de agroecología, y también una ley de regulación de silos, de lugares de almacenamiento de granos, que en este momento en la mayoría de los pueblos están en el centro de los pueblos, en las zonas pobladas, que también son un foco realmente de contaminación muy grave. Que se conoce cuáles son los peligros que tiene la deriva de una fumigación, así que bueno, nosotros estamos pidiendo que se prohíban las fumigaciones aéreas. Que estamos orgullosos porque esta es una construcción colectiva, tanto desde lo social, desde lo ecológico y también desde lo político, porque en realidad no solamente le ponemos límite a la fumigación, lo que queremos discutir es qué límite le ponemos a un proyecto de país basado en los intereses de las multinacionales que enferman la tierra y enferman a nuestro pueblo, no solamente en la provincia, sino también en la Argentina. Ha habido 3 intentos de presentación de leyes que han quedado siempre en el cajón, nunca se han aprobado. Eso es algo todavía a conseguir y que va a ser muy difícil de conseguir, pero bueno, seguimos luchando y entendemos que es una herramienta para trabajar justamente en la concientización sobre estos temas. Las leyes hay que hacerlas después, hay que hacerlas cumplir. Inclusive antes de que salga la ley se tendría que estar efectivizando cosas y para eso son las ordenanzas también, que en muchas localidades de la provincia se han logrado que se escriban, a veces no se cumplen tanto. En el medio de que iniciamos esta pelea de presentar nuestro propio proyecto por la inacción de los legisladores, hasta ahora apareció el dictamen de la OMS que dijo que uno de los principales, el herbicida estrella, los principales agroquímicos, es probable cancerígeno humano. También tenemos algunas regulaciones que han aparecido, por ejemplo San Luis, que repentinamente puso 1.500 metros de límite en torno a las poblaciones. Yo creo que tiene que ser nuestra base mínima. Y pelear a partir de ahí en todos los lugares para elevar el nivel de conciencia de la gente y, como decía antes, tratar de convencer a algunos de los que hacen las leyes de que se instruya, básicamente. Entonces, al partir de que se instruya, ya no puede decir que no sabe. Y si sabe, no puede ser cómplice porque su propia familia y sus familiares, y sus amigos, sus afectos están conviviendo en ese mundo. Entonces, me parece que por ahí pasa. Agricultura es cultura, ¿no? Tiene esa palabra que a ellos les duele, que es la cultura, a ellos les asusta la cultura, los tiene preocupados la palabra cultura, y este modelo fundamentalmente va hacia ahí, va a saquear esa cultura, a fumigar esa cultura, a desculturizarnos, ¿no? Y hoy hay muchos pibes y pibas que van a tener la noción del campo que es un mar de soja, por ejemplo, ¿no? Y el campo es otra cosa. El campo es la posibilidad de recuperar nuestra soberanía, el campo es la posibilidad de ser sabios. Entienden que la palabra campo es subversiva, es peligrosa, entonces se la apropian
y resulta que ellos son el campo hoy, ¿no? El campo hoy es 4x4 dando vuelta, cientos y cientos de hectáreas sembradas con soja, desmonte para sembrar soja, maíz transgénico. Si bien uno habla de soja, pero en realidad es más profundo. Es un modelo que tiene muchas variedades de transgénicos y fundamentalmente es un modelo basado en agrotóxicos para producir una lechuga o para producir soja, ¿no? Cuando uno tiene un diagnóstico equivocado, equivoca también el remedio. Me parece que lo importante es saber en principio qué es lo que está pasando, qué es lo que no se está pasando. Yo puntualmente tengo endosulfán en sangre, no debería, pero tengo endosulfán en sangre. Alguien se tendrá que hacer cargo de esto, ¿cierto? Yo creo que por eso digo que lo mejor que ha hecho la campaña hasta ahora es la difusión de la problemática. Si la sociedad no participa, si la sociedad no se moviliza, los cambios van a ser más difíciles. Yo creo que la política hay que meterse, hay que trabajar. Yo creo que la política es muy importante para dejársela en manos solamente a los políticos. Si bien hay que prohibir y sancionar si se nos enferma con los venenos y con los agrotóxicos, porque se viola el derecho humano esencial de la salud, ¿no? Y que es básico para todos los ciudadanos de nuestro pueblo y nuestra comunidad, lo que intentamos también es acercar una mirada propositiva, porque entendemos ya a esta altura que hay muy buenas propuestas concretas para poder seguir produciendo sin enfermar, sin envenenar, incluso apuntando en algunas áreas a empezar a producir alimentos sanos para la propia comunidad y para el resto de las poblaciones de la localidad de la provincia, ¿no? La campaña es un lugar de encuentro, de debate y de conocimiento. A partir de ahí, cuando uno conoce, lo que logra es que necesariamente te movilice a hacer algo. Esa es una de las grandes cuestiones por las cuales en algunos casos no hay acción. Muchos políticos, nosotros recorrimos montones de despachos legislativos en particular, también ejecutivos, pero básicamente legislativos, y el denominador común, uno de ellos, era la absoluta ignorancia, absoluta. Y yo creo que eso es casi inconscientemente, o no tanto, es deliberado, porque cuando vos conocés, estás obligado a actuar, cuando vos ves lo que pasa. Así que yo creo que la campaña lo que nos ayuda es a no olvidarnos de lo que pasa. Me da la impresión de que me dio una herramienta que es la participación, para poder pelear por cosas que la mayor parte de la gente ni siquiera sabía que le pasaban y que había que pelearlas. Está mucho por hacer, hay que trabajar mucho en las producciones alternativas, existen modelos alternativos de producción, se puede producir igual, con mejores ganancias, sin enfermar a nadie, y hace falta que la universidad se ponga a trabajar, los ingenieros agrónomos dejen de decir las buenas prácticas. Cuando uno echa veneno no existen buenas prácticas. Si vos echás veneno, no podés hablar de buenas prácticas. Las buenas prácticas son cuando no se echa veneno. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y los ingenieros agrónomos deberían abandonar ese discurso. Luchamos todos por la calidad de vida y eso nos compete a todos, sin banderías políticas ni partidarias. Y aunque las haya, yo trato de separarla porque mi lucha es por la vida. El desafío está primero es en ver si estamos nosotros a la altura de lo que está pasando. Es entender que el cambio está en nuestra mesa, es entender que el cambio está en a quién decidimos comprarle, por ejemplo, qué tipo de alimento le estamos llevando a nuestros hijos. A partir de ahí podemos pensar en que el cambio va a ser posible. La única manera que tenemos de tratar de solucionar medianamente este problema que se nos está presentando con el clima, con el modelo agrario, con la utilización de tóxicos, es que nos juntemos, nos reunamos, hablemos, que participemos. Nadie se va a salvar individualmente, eso yo creo que tiene que quedar claro para la sociedad, de que no hay salvación individual en esto. Paren de fumigarnos representa la voluntad de hombres y mujeres que reivindican el derecho a la salud y el respeto al ambiente, comprometidos, luchando colectivamente en defensa propia. Por el sueño no terminó, el monte ofrenda la flor y su ancestral legado, y en
su sabia brutal saber, respuestas que del ayer nos llegan para guiarnos. ¿Cuándo fue cuando sucedió? ¿Quién le puso precio al sol y encadenó la semilla? Y en mis hijos solo dolor. ¿Quién fue quien se atrevió a patentar su sonrisa? Paren de fumigarnos. La madre tierra se defiende, se respeta, se multiplica. Paren de fumigarnos, que sea siempre el grito de los pueblos libres soberanos. El canto del viento aquel, podrás detener tu guerra y en el patio anciano volver a ser un niño otra vez, logrando que esto suceda. ¿Cuánta muerte tiene que haber para que de una vez se desangre tu cosecha y rebrote en cada rincón la herencia hecha canción de los hijos de la tierra? Paren de fumigarnos. La madre tierra se defiende, se respeta, se multiplica. Paren de fumigarnos, que sea siempre el grito de los pueblos libres soberanos.